si no va a haber alguna falla en el diagnóstico. Creo que ahí lo vamos a poder ver, o de repente en esa clase podemos ver sobre cómo se debe tomar las placas de rayos X. Cada región tiene una forma de tomar una placa de rayos X. Entonces, si usted pide placa radiográfica de muñeca, mínimo frente y perfil. Si es uno oblicuo de derecha, izquierda, mejor. Entonces, con eso pueden complementar. Como yo le estaba diciendo, las fracturas articulares requieren una reducción anatómica. El paciente vino y una fijación estable para cada una rehabilitación precoz. Entonces, para saber si una fractura articular está desplazada, qué grado está desplazado, la tomografía nos ayuda mucho. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Pues la clase de ahora es la clase prácticamente de radio distal. Entonces comenzamos de una vez, estamos en la hora, comenzamos, ya estamos casi todos completos. Entonces, mientras todo, y después le puedo pasar los videos a los que no han estado. Comenzamos compartiendo uno de los videos, me parece que es este de acá. Voy a amplificarlo. ¿Se ve el video, por favor? Sí, doctor. Negro, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces yo lo voy a poner mute y yo voy a hablar, porque si no me va a ganar. El video es mucho más rápido de lo que uno puede hablar. Es una fractura de radio distal, una fractura netamente que de coles, no tengo puntero, una convolución dorsal, me quedé sin puntero, desgraciadamente. Y vemos acá está la arteria radial, el nervio mediano en amarillo, el flexor radial del carpo, llamado palmar mayor. Mire la arteria radial como cruza. En el miembro superior tenemos el problema que hay muchas estructuras nobles, como nervios, arterias, vasos linfáticos, que a veces hay que cuidarlos mucho. La forma de incidir, nunca se pasa un pie en forma de recto, sino de esa forma, por si no, hace una cicatriz retráctil. Voy a tener que hablar sumamente rápido, me gana el video. Está haciendo una incisión sobre la vaina del flexor radial del carpo, lo separa hacia un lado con el nervio mediano y el otro lado la arteria, y sigue incidiendo, cortando la parte posterior del flexor, de la vaina del flexor radial del carpo, y ya ubica el pronor cuadrado. El pronor cuadrado tiene que cortarlo en L, pero si uno lo corta en el medio, lo deja sin inervación y dejaría de servir. Ahí está que la fractura se ve bien claro, ahora va a liberar la vaina de braquioradiales. Es una parte de esta técnica, hay pasos que a mí no me gusta hacerlo porque tiene bastante trauma. En este caso libero, eso sí lo hago, y lo libero todo el braquioradial de la inserción del hueso. En este caso, hace una sección del supinador largo, yo no lo hago, y con eso lo que permite, sí tiene la ventaja, es que uno puede, esa es una legra, un aparato que se llama legra, agarra una pinza de hueso, que es para sostener el hueso, separa, rota, y ahí puede ver todos los fragmentos, una convolución dorsal, varios pedazos, puede acomodarlos, colgar injertos, después está reducido, se coloca una placa de bloqueo. Ahora lo estándar en radio distal es usar las placas de bloqueo. Las placas antiguas que no eran de bloqueo ya no se usan más. Se hace un hueco con una broca, se tiene que medir, la medida tiene que ser exacta. Un aparato para medir, es lo más artesanal, lo más simple que hay, mide 16, se agarra el tornillo de la medida y se coloca en el lugar adecuado en el agujero oval. Este agujero oval permite hacer un control radioscópico para poder ponerlo más distal, ver un poco que la placa eso. Entonces se coloca los tornillos o los pines distales, igual el mismo procedimiento, se coloca una broca, se mide y se van colocando los distintos tornillos respecto a la placa de osteosíntesis para que quede lo más estable. Las fracturas del radio distal están muy próximas a una articulación, muchas de esas son articulares y tiene que quedar estable. Este es un tornillo especial que se llama un pin, se coloca un pin, se ajustan y prácticamente la fractura estaría resuelta.
posteriormente se sutura el pronador cuadrado y los tejidos blandos. Voy a parar, voy a dejar de compartir para volver a compartir el otro video, porque ya me he dado cuenta, si no es así, no consigo compartir el otro. Vamos a ver el otro video, me parece que es este acá. Necesito, si lo ven, por favor, necesito que ustedes me dicen si lo ven. ¿Se ve el video de la cirugía ya? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, es igualito, son unos videos que yo los tengo para posgrado, la verdad, pero están tan interesantes, tan didácticos que los coloco a ustedes, ya que usted no va a ver cirugía. Lo mismo, muy rápido voy a hablar, me gana la incisión que de piel, lo mismo que hemos visto en la maqueta. Este es paciente, está con torniquete, ese es el tendón, lo carado, es el tendón que se ve, la arteria radial es esto acá, ya no se ve roja, sino es esta acá la arteria, se va a ir separando y se va a ir secando cuidadosamente. Mira, ahí está el suelo de la arteria. El miembro superior tiene eso, tiene que ser más anatómico, bueno, desde mi punto de vista, que el miembro inferior. Muchas estructuras nobles que uno puede lesionar si no lo advierte. Está usando un coagulador bipolar y lo va liberando todo la masa de los flexores, y eso ya lo que está viendo es el suelo del pronador. El pronador cuadrado sería todo eso. Como digo, se libera en L, se usa un lápiz marcador especial que nos sirve para marcar dónde lo vamos a cortar. Es una muy buena costumbre. Ya está ahí, te lo puedes abrir con un bisturí o con una legra. Yo prefiero hacerlo con un bisturí porque queda el corte mucho más exacto. Y lo hace con una legra, se destruye el pronador sumamente blando, y lo que vemos abajo es hueso. Lo que está agarrando estos fragmentos que se ven ya son fragmentos que de hueso. El hueso no se ve amarillo. Este es el supinador largo que lo va a cortar. No me gusta hacer este procedimiento, muy pocas veces lo hago, no me gusta hacerlo. Y con eso, mira, hace unas maniobras muy radicales, por decirlo, ¿no? Mira, luxa todo, hasta aspira, en este caso está alegrando. Entonces, me dice, aumenta más el trauma, ese es mi punto de vista, definitivamente. Están los pequeños fragmentos que de hueso, lo está colocando en su sitio, ha puesto tornillos, está colocando esponjosa, injerto óseo de esponjosa, consigue una reducción, más injerto óseo, se lava, se hace un lavado y se coloca en el mismo procedimiento que hemos visto, de colocar la placa en sitio adecuado. Para eso se cuenta con un arco en C, un monitor de rayos X, el cual podemos estar viendo que la placa esté situada adecuadamente. Porque ahí está el arco en C, un pequeño arco en C que, mira, es muy versátil, y vemos que la placa está muy bien, una convolución dorsal, se ve bien. Este doctor Orbay, lo va a fijar, acabar de fijar, y va a probar qué tal es la osteosíntesis, qué tan seguro consigue la osteosíntesis. Mira cómo mueve que la muñeca de un lado a otro, y yo creo que si no se mueve mientras lo que está haciendo, es difícil que se mueva. El supinador largo lo está suturando, lo está reinsertando, porque ahí está el nivel muscular, sutura el pronador cuadrado, y acaba suturando todo esto y le ponga un vendaje, y quería para los controles posteriores. Entonces ya vimos que la surgía, y entonces vamos de nuevo a compartir mi pantalla para comenzar con la clase en sí. Ya no tengo clase. eh, acá que estar. Por favor, necesito saber si se está viendo la pantalla de la clase. Sí, doctor. Sí, Doctor. ya, perfecto. Si hay problema de audio, por favor me cortan, no nomás, ¿ya? Pero me cortan para no estar ahí hablando por las puras. Entonces, comenzamos la clase ahora. Entonces, ya hemos visto que los videos, que ha sido muy interesante, y la premisa sería fracturas articulares, que quede bien claro, reducción anatómica, fijación estable y movilidad precoz.
Entonces, del programa de sílabus, no sé por qué no hay antebrazo, no sé por qué no se consideró antebrazo, pero antes de comenzar a hablar de fractura de radio distal, vamos a hablar un poco de antebrazo. Mira, el antebrazo, la función principal del antebrazo es un posicionador de la mano en el espacio, y para que su función principal es la pronosupinación. Y esta pronosupinación se da por estas 6 articulaciones. Entonces, son varias, entonces, son varias estructuras, y esto acá formaría como una bisagra a este nivel, una bisagra con la radio cubital distal, y acá está la membrana interósea con 2 fascículos importantes que serían este fascículo, y hay un fascículo también atravesado que recién se está descubriendo. Por supuesto, para que esto se mantiene estable, requiere todos los ligamentos de la muñeca estén íntegros, y todos los ligamentos del codo también están íntegros. Entonces, por eso se considera el antebrazo una articulación. Entonces, en resumen, se puede resumir: toda esta clase de antebrazo requiere revolución abierta y fijación interna. Entonces, sí, vamos a pasar el tema de ahora, que es fractura de radio distal. Entonces, vemos este es un amigo, Martín, tiene 47 años, es ingeniero, es campeón nacional de moto y surfista de ola grande. Este es mi amigo. Tuvo este tipo de accidente. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que ver? Tiene una deformidad de dorso del tenedor. Qué pena que no tengo backup. Ah, sí, sí, sí tengo. ¿A alguien le interesa saber algo más del paciente? ¿Alguien me podía contestar? ¿Tiene algún interés en saber algo más por el paciente? ¿O se querían con esto? ¿Alguien quiere hablar? ¿Algo que sea un poco más interactivo? Bueno, vamos a ir, este lo paso en alto, pero vamos a ver los signos es dolor, impotencia funcional, pero el paciente pues tiene un traumatismo que de cráneo, y si vemos pues el signo, tienes un problema de tórax por el traumatismo que ha tenido de alta energía. Entonces, por eso la importancia del examen clínico general, importantísimo. Y todo paciente que viene, sobre todo con antecedentes de trauma de alta energía, hay que hacerle protocolo de politrauma, que los residentes ATLS, que los residentes le llaman el ABCDE: A vía aérea, B ventilación, C circulación, D neurológico, y la exposición al frío por el problema de la hipotermia. Pero todo paciente politraumatismo o con lesión de alta energía, hay que volverle a hacer este protocolo, y tenemos que acordarlo. Este dibujo me encanta. Siempre lo pongo: fractura del radio distal, y no se ve ni un hueso. ¿Por qué? Porque juntamente con la lesión del hueso, de la fractura, quiere decir, para verse roto un hueso, todas estas estructuras de partes blandas han sufrido un daño considerable. Por supuesto, las venas están rotas, por eso hay hematoma, muchos nervios han sido sobreextendidos o contundidos, muchos tendones han tenido una lesión parcial o una contusión de los tendones. El objetivo del día de ahora es conocer la clínica de la fractura radiodistal, que hemos hablado, hacer un diagnóstico oportuno, saber algunos tipos de fractura, saber cuándo es una fractura, se va a operar o no. Eso es importantísimo. El examen clínico es lo característico de imagen, el dorso que de tenedor. A veces es mucho más marcado esta imagen de internet, se ve una imagen típico del dorso del tenedor. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque ustedes van a hacer su servicio, sus sigras, y van a estar dirigiendo un centro de salud, o muchas veces ustedes van a ser médicos residentes, que le llaman, de las clínicas, y lo primero que van a recibir o van a estar en una emergencia, y el 18% de los pacientes que llegan a una emergencia son fracturas de radio distal.
Entonces, ustedes tienen que conocer estas fracturas porque esto le va a llegar a su emergencia. Entonces, vamos a ver las características anatómicas. Entonces, es una articulación. Vemos, tiene una, vamos a ver más claro, una fosa a ese nivel, otras fosas a ese nivel, y acá. Vamos a ver, este video no está corriendo, pero vemos que la fosa del escafoide sería esto. La fosa semilunar sería esto de acá, y la radiocubital distal vemos que viene a ser casi una articulación independiente una a la otra, ¿no? Entonces, por eso es la importancia considerar, pues, esta articulación como un conjunto, un complejo articular. Y vamos a ver qué tenemos que saber. Lo que tenemos que saber si una fractura está desplazada o no. Y para saber si está desplazada, tenemos que saber si es que, cuál es los índices normales, los ángulos normales. Entonces, uno es la altura de radio. Una línea se traza aquí y otra perpendicular se traza, lo más recto que puede ser. Ha sido chueco. Lo más recto hay que ponerlo acá y sería la distancia de acá a acá, sería la distancia de acá a acá, es lo que determinaría el centímetro que le estoy conversando, es el 1.6. Entonces, lo que nosotros usamos es este aparato para medir ángulos, se llama goniómetro, pero puede ser un transportador o actualmente usamos un programa, un apps de celular, que es ProActor, que yo uso el ProActor y me sirve bastante. Entonces, vamos, ojalá que no consiga garabatear mucho, para ver en el perfil, debe tener 11 grados. Entonces, se saca un punto equidistante de radio, es esta línea, se traza una perpendicular, que está más o menos, se toma el punto más distal dorsal de radio, el punto más dorsal volar de radio, y se traza una línea. Y este ángulo debe medir 11 grados. Eso podríamos hacer en las prácticas probablemente. Entonces, con estos índices de radio, es importante determinarlos en todas las placas de rayos X, porque con eso vamos a saber. Entonces, vuelvo a repetir, la distancia de acá a acá, 11, como los traumatólogos que nos olvidamos las cosas, decimos, bueno, que no sea 11, que sea 10. Esta distancia que se mide de acá a acá, de ser 22 grados, bueno, que no sea 22 grados, que sea 20. Y esta distancia, este ángulo que está diseñado así, que es lo mismo que como está que la gráfica, debe ser 11, que sean 10. Entonces acá consideramos 10, acá consideramos 10 y acá consideramos también 10, para hacernos más fácil a acordar. Entonces, comenzamos algunas teorías de radio, porque no significa que es radio y radio. Es un complejo articular que involucra toda esta zona acá. Y Ricky Rigazzoni nos hablaba de 3 columnas: la de radio, que se articula con escafoides; la intermedia, que se articula con el semilunar cubital. Pero esto de acá no es una sola dimensión, sino después vamos a ver la importancia de la articulación radiocubital distal, y vemos que hay fracturas que pueden involucrar esta zona de acá o pueden involucrar la zona anterior de esta faceta, lo que lo vuelve mucho más inestable que las fracturas. Entonces, lo que tenemos que saber es dónde está la línea de fractura, saber dónde están los fragmentos. La tomografía es sumamente de utilidad. Los grados de desplazamiento con estos índices que hemos visto, si es compromiso articular y hay compromiso de la radiocubital distal. Vamos a ver con las características. Entonces, tenemos que dentro de esto considerar la estabilidad de la fractura, la convolución, la osteoporosis, el tipo de fractura, la edad y la calidad ósea.
Esto sí es importante conocerlo, porque esto nos dice si es una fractura inestable o no. Las fracturas inestables son quirúrgicas. Entonces, si compromete la articulación radiocubital distal, es inestable. Si tiene un desvío dorsal mayor de 20 grados, es inestable. Si es convolución dorsal, es inestable. Acortamiento de más de 10 milímetros, inestable. Y por sí, la compromiso articular es inestable. Mira, aparece un check por ahí. Entonces, esto es importante que ustedes sepan. Los criterios netamente es clínico. El clínico te va a localizar la lesión, pero el criterio de la gravedad, de qué tan desplazado, es por los rayos X. Las rayos X mínimo, frente y perfil. Las oblicuas también son válidas. Y ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Yo no quiero pintarrajear mucho acá, pero tenemos que ver el escalón articular. Escalón se refiere a esto de acá, la separación de una articulación acá, la convolución es la cantidad de huesos que hay acá. Yo como miro una placa de rayos X, eso sí es propio mío, yo hago un scan visual así. Lo más milimétrico que puedo, hago un visual scan así. Acabo este scan visual así y me hago un scan visual así. Esa es la forma que yo consigo mirar la placa radiográfica sin dejar nada obvio. De todas maneras, hay que ver la epífisis del cúbito y si la fractura compromete acá. Si hay una fractura acá, hay un compromiso de la articulación radiocubital distal. Y hay esta línea de Gilula que nos dice si el carpo está luxado o no, que debe ser pues unas semilunas a ese nivel. Como este ejemplo, vemos acá una línea de Gilula totalmente rota, que lo vemos ahí. Entonces, existe también el arco gótico. El arco gótico, pocos traumatólogos lo conocen, es un caso muy, muy actual, donde justamente se ve esta figura que tenemos acá, que forma como un arco, y si hay disrupción del arco gótico, como este caso, está denotando que hay una lesión, una ruptura de la radiocubital distal. Esto ya lo hemos conversado varias veces. Y la tomografía. La tomografía es muy útil porque nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de los fragmentos que tiene, pensando en las columnas que tiene, y pensando si todos estos pedacitos de hueso que se ve en esa tomografía somos capaces de hacer la reducción o tenemos los elementos necesarios para hacerlo. Entonces, una tomografía, uno puede decir que le suprimen el carpo y ver los fragmentos de esa zona, lo que se ve mucho más claro y podría definir más claro que la fractura. Entonces, la tecnología nos sirve para ayudarnos generalmente. Pero viene la parte un poco más engorrosa de la clase, que es las clasificaciones. Muchos damos énfasis en las clasificaciones, pero le vamos a dar unos tips de lo básico. Se clasifica para poder entender las fracturas para tratarlas y para planificarlas. Entonces, dentro de la especialidad, todo tiene que ser planificado. Ya vimos en la clase anterior de ayer del hombro que se planificaba hasta el corte. La incisión deltopectoral tiene que ser planificado, los fragmentos vigilarlos y cómo van a ser reducidos y colocados a la síntesis. Vamos con las cosas más simples. Desgraciadamente, hay unos nombres propios en esto de un tipo de fracturas, y los nombres propios no me gustan aprenderlos porque a veces son difíciles de aprenderlos y no sirven para mucho. Pero desgraciadamente el examen de IMIR ha estado preguntando mucho sobre esto y por eso yo he tenido que hablar. Fractura de Colles, como fractura de Colles, es una fractura extraarticular, no compromete la articulación y todo este fragmento se ha ido hacia atrás. La fractura de Smith también es extraarticular, pero todo este fragmento se ha ido hacia adelante. Esa es la diferencia. En pregunta de examen. Entonces, las fracturas articulares parciales. Vamos a ver
dos tipos de fracturas, las fracturas de Barton-Volar. Volar es un término latín que significa anterior. Dentro del glosario o terminología de traumatología, me parece que les había enviado. Entonces, una fractura parcial, no está toda la articulación. Entonces, acá vemos, estas fracturas se caracterizan porque pierde el soporte del carpo y hay tendencia a luxarse. Y la forma de reducirlo es haciendo el movimiento contrario, pero como es una fractura articular y tiene que quedar exacto, es una indicación de cirugía. Otro tipo de fractura, la fractura de Barton dorsal, semejante. Ahora el que se rompe es una fractura parcial articular en el dorso, pierde soporte el carpo, y el carpo comienza a dirigirse hacia atrás y se luxa. Son fracturas articulares, fracturas articulares prácticamente es sinónimo de cirugía. Y vamos a otra fractura articular, fractura de Schaufer o de chofer, ¿no? Entonces vemos que arranca todo el estiloides y con esta estiloides se lesionan los ligamentos. Son fracturas sumamente graves. Y vamos a otro término, la fractura de die punch, que son fracturas por impacto, que donde existe una fuerza axial de todo el carpo y comprime, en este caso semular, sobre la faceta del semular de radio, una lesión compleja. Hay distintos tipos de fracturas por compresión. Y vamos a seguir avanzando con las clasificaciones. Son muy engorrosas, pero yo voy a marcar nombres nada más. No es importante que se aprenda, tal vez una de ellas sí se van a tener que aprender. Para eso, el tips acá es eso. Bájense el apps, este apps lo usan, yo no lo uso, pero todos los residentes y muchos traumatólogos lo usan, y tienes el apps en la mano y tú lo puedes clasificar inmediatamente, te da mucha facilidad, pero la clasificación AO es una clasificación, yo pienso que sí es buena, ha tratado de estandarizarlo, pero no es tan fácil que de manejarlo. Con este apps uno lo maneja un poquito mejor. Entonces, este es solamente de información general, no es ustedes para que se aprendan. Melone dijo, si en el número hay partes, 2, 3, 4 partes, yo te voy a llamar mi fractura por parte. Dijo, fractura una parte, 2 partes, la tercera parte estaría por acá. Entonces, más o menos hizo un equivalente. Diego Fernández lo clasifica por el mecanismo que de trauma. Y este sí es una fractura muy antigua que van a tener que aprendérsela porque varias veces están tomando en los exámenes en el extranjero. Son estos tipos, una clasificación muy antigua, pero la ventaja de esta clasificación que tú hablas en Japón, en Inglaterra, en Australia sobre Friedman, y todo el mundo que la conoce, entonces se puede hablar un idioma igual. No es perfecta, no me gusta mucho, pero que hay que conocerla desgraciadamente. Entonces, la fractura tipo 1 no compromete la radio cubital distal. La 2 es igual, sin compromiso de la radio cubital distal, pero con fractura de epífisis del cúbito. Y así se va sumando. La fractura tipo 3 es la fractura que compromete la radio carpiana con cúbito intacto. La 4 es semejante, compromete la articulación radiocarpiana y con fractura que del cúbito. La quinto, mira cómo la fractura se extiende a la articulación radiocubital distal. En este caso no tiene fracturas del cúbito. La 6 es semejante, con fractura del cúbito. La 7 tiene compromiso de la radiocubital distal y entre la radio y el carpo, sin compromiso del cúbito. Y la 8 tiene compromiso del cúbito. Entonces, la regla es que todas las fracturas pares tienen compromiso del cúbito. Y las preguntas siempre vienen así. Las fracturas Friedman tipo 5 tienen lesión del cúbito. La respuesta es no, solamente las pares. Entonces, vamos entrando a algunas clasificaciones, a unas formas de pensar un poquito de Meadows. Este doctor Meadows es un médico que de Hawái, el año pasado estuvo en el Congreso, estuvimos juntos, y tiene esta clasificación que ahora, mire, ya tiene algún tiempo, pero actualmente le da mucha importancia, porque a través de su clasificación ha dado este concepto
Es un concepto bastante actual de las cuatro columnas o cuatro esquinas, que la esquina que radial intermedia tiene una parte volar, una parte dorsal y el cúbito. Entonces, todo es un complejo de fijarlo. Y vamos a nombrar nada más la clasificación AO, porque esto nos va a servir de ejemplo de hacer de hacer, ¿cómo se dice? ¿Cómo se hace el tratamiento de estas fracturas? Tipo A es fractura del cúbito. Mira, dentro de las clasificaciones de radio distal, ya dicen que la 1, lo que es fractura del cúbito, es considerada como tal. La A2 viene a ser una fractura extraarticular, muy semejante a la fractura que de Coles. La A3 es parecido, pero tiene una convolución en el dorso y se va desarrollando cómo se puede hacer fijar estas fracturas. Estas fracturas extraarticulares se pueden fijar muy bien, se podrían fijar con estos clavos de Kirchner y con un aparato de yeso con muy buenos resultados. Vamos a ver otro tipo de ejemplos, una o dos, una fractura de Colles, fijados con clavos y la película no está corriendo, con muy buenos resultados. Y vamos avanzando, la B son las articulares parciales. Esta fractura es la fractura que de chofer, que ya vimos, la de Barton dorsal, el fragmento está en el dorso, se va a ir luxando, la fractura de Barton volar. Y vamos a ver ejemplos de tratamiento de estos, una fractura de Barton volar, todo el lado volar, articular parcial, todo el carpo, yo veo que se está luxando, yo lo veo de esta forma, y se fija mediante una placa de soporte. Sin necesidad de colocar tornillos distales, porque dando el soporte sería suficiente. Las fracturas C son las fracturas articulares complejas, que son, la verdad, un reto para todos los traumatólogos. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a ir avanzando y vamos a ver qué cosa tenemos que saber. Si es una fractura desplazada, ustedes que lo conocen, si está desplazada, es facilito conocerlo con la placa de rayos X o con la tomografía. Eso no tiene ningún problema. Si es articular o no, viendo la placa de rayos X o la tomografía, lo pueden determinar. Y es fractura inestable, entonces la clase de ahora se va a basar en esto, el conocimiento que fracturas son estables, porque las fracturas inestables requieren cirugía. Entonces, estos son los criterios de inestabilidad de la fractura. Quiere decir, estas fracturas no las pueden tratar ustedes, requieren derivarlas al especialista para el tratamiento y la cirugía. Cuando compromete la lesión de la radio cubital distal, desvío dorsal mayor de 20 grados, conminución dorsal, acortamiento de radio de más de 10 milímetros y compromiso articular. En el anciano varía un poquito esto, pero prácticamente nosotros nos quedamos con los valores de los criterios de Lafontaine para el tratamiento de la cirugía. Vamos a ver el principio de cómo se debe tratar el estilo de vida, es importante. Ponte, yo atendí a un paciente, tiene 65, que se dedica a tejer, es una abuelita que teje y nada más antes hace eso. Tiene una fractura de radio, entonces, ¿se puede tratar conservadora? Yo creo que sí. En cambio, yo tengo al papá del doctor Ruiz, tiene 95 años, juega golf, monta bicicleta. Entonces, su estilo de vida y sus necesidades cambian. Entonces, mucho hay que ver qué cosa es lo que hace el paciente y qué enfermedades tiene, qué actitud tiene, qué es distinto tratar a un paciente con problemas vasculares, que tenga artritis, problemas de la microcirculación, con diabetes, con un paciente totalmente que tenga solamente la fractura. Este cuadro es interesantísimo, a mí me gusta mucho, pero esos fluxogramas para mí me sirven para poco. Lo que más me sirve es que lo que le hagas tiene que ir a medicina física.
Eso es sumamente claro. Y vamos a ver cómo se puede, qué elementos de restaurar la anatomía tiene. Se puede colocar una reducción ortopédica y eso sí. Se puede usar un fijador externo, sí. Se puede hacer una raspa y una reducción abierta y fijación interna, sí. Vamos a ver el yeso, una fractura de Coles clásica. Vemos la fractura, yo voy a diseñar, mira, la fractura está acá, vemos la fractura está acá, el desvío es hacia el dorso, se coloca una inyección de silocaína en el foco de la fractura y se realizan maniobras suaves de reducción. En este caso se comienza con una tracción sostenida, posteriormente se hace un desvío hacia el dorso y a continuación se hace un desvío hacia anterior, consiguiéndose una reducción adecuada. Se coloca un yeso, pero todo tratamiento conservador a veces es tan demandante, tan complejo como un tratamiento de cirugía. A la semana se le toma una placa de rayos X, a las 2 semanas una nueva placa de rayos X, y si vemos que los ejes de radio están equivocados, hay que corregirlos. Ponte, este eje de radio, este índice de radio, tiene 22 grados, así al ojo, y este índice de radio, sería acá y acá, debe tener unos 8 grados a 7 grados, lo que es adecuado. ¿Se puede operar o restaurar la anatomía usando un fijador externo? Sí. El fijador externo justamente se usa para lesiones graves cuando hay mucha pérdida de partes blandas, como vimos ayer en ese caso, esa chica que tenía la herida de arma que de fuego. Entonces, para eso se usan los ligamentos como tensores en los distintos fragmentos para que nos permitan llevar los huesos en su sitio. Todo hay una técnica quirúrgica porque hay que tener mucho cuidado en todas las estructuras porque hay zonas donde uno podía perforar el clavo sobre un nervio y lo que se complicaría peor. Entonces acá hay un fijador externo, este fijador externo está colocado, lo han tratado, pero no está con la angulación muy aceptable que digamos, probablemente han tenido que mejorar. Y vamos ya a hablar de la fijación interna, que se refiere a los videos que hemos visto inicialmente. Y esto es bueno conocer esta frase, ¿no? ¿Todas las fracturas pueden operarse? Sí, pero no es lo más ético ni lo más adecuado. Por eso tenemos que seleccionar qué pacientes requieren cirugía y qué menor daño queremos hacer. ¿Se puede hacer técnicas mínimamente? Sí. Se puede reducir externamente con estas pinzas o con estos elementos y posteriormente colocarles unos clavos de Kirchner o sobre esta reducción percutánea se le puede colocar pequeños elementos de osteosíntesis en el sitio que está desplazado. Vemos una fractura compleja. Yo veo una fractura, yo lo voy a diseñar acá. Es una fractura que involucra la radio cubital distal, la radio carpiana y veo un montón de huesitos por acá sueltos. En la placa de perfil voy a yo diseñar las fracturas, veo una fractura acá, un pedazo de hueso que viene acá, acá está roto, el otro pedazo, acá hay un hueco, viene así, esto está desplazado hacia acá, y veo el otro fragmento de hueso que podría ser que viene una cosa así, parece que vendría. Una fractura que compleja. Y se ha hecho una osteosíntesis con el sistema que vimos en el video. Hay distintos elementos de osteosíntesis que eso depende del tipo de la fractura que el paciente tiene. Entonces, nosotros nos adaptamos. ¿Qué es lo más actual de esto? Es estos métodos de fragmento específicos que son inventados por Tom Medoff, que es el médico que estuvo acá. Son estos pequeñas lesiones. Y vamos a ver un video. Yo creo que este va a correr. Esa es la cápsula, la fractura ya la tiene reducida, está viendo que la cápsula, esta línea de acá es que la fractura, no lo quiero pintar, hace dos pequeños agujeros con unas guías.
son fragmentos bien distales, pequeños, muy difícil de corregir. Agarra esos fijadores, yo le bromeo, doctor Medo, tienes un clip, que usted has inventado un solo clip como fijador. Entonces, es un elemento muy parecido a un clip, coloca estos pequeños ganchitos donde había perforado, los saca, los vuelve a colocar en el mismo cuadro, los impacta un poco y le coloca, está impactando, lo martilla, mejor dicho, es muy gentil, ¿no? Porque puedes luxar, puedes romper más, y colocas una plaquita encima para que te estabilice que la fractura. Entonces, con este sistema, con pequeños abordajes o pequeños materiales de osteosíntesis, consigues un buen resultado. ¿Qué hay en el futuro? Hay esto. Entonces se está pensando ya en el futuro, no se sabe cuándo, la invención de cola ósea. Actualmente hay cemento óseo y ya hay fosfato de calcio y sulfato de calcio que uno podía inyectar como sustituto de hueso. Pero probablemente yo pienso que en futuro tal vez ya no se usen más placas de osteosíntesis, sino nos van a mirar y me dicen, probablemente ustedes están locos, han metido tanto metal, tanto elemento extraño en un paciente, probablemente esto vuelva como era antes, ¿no? Colocar el cemento óseo y hacer una reducción ortopédica y con un yeso. Probablemente hacia eso va. ¿Qué diagnóstico ven acá? Es difícil ver un diagnóstico. Yo le voy a enseñar esto porque es un poco muy difícil, no lo he explicado. Veo acá esto en triángulo. Al estar en triángulo, vemos que está luxado. Siempre pedir la placa radiográfica en dos incidencias. Y vemos que acá está el hueso grande. El semilunar está acá. Esto debe estar encima. Vemos la fractura de radio acá. Es una fractura del carpo. Vamos a concluir, porque creo que ya estamos en hora, ha sido larga que la clase. El tratamiento se basa en restaurar la anatomía, eso en todas las fracturas articulares. Conocer la anatomía normal, medir los índices de radio o los ángulos de radio. Hacer un diagnóstico correcto, para eso es necesario las radiografías en varias incidencias y la tomografía es de mucha utilidad en las fracturas articulares. Determinar si la fractura está desplazada sí o sí, si está desplazada o no, ustedes lo saben. Si es inestable, o los criterios de Fontaine sí lo saben. Hacer un tratamiento adecuado y un seguimiento del paciente. Tienen que hablarle mucho al paciente, ver cómo va a hacer el postoperatorio, firmar el consentimiento informado, que yo me gustaría después alcanzarle por el correo de ustedes qué cosa es un consentimiento informado y cuáles son las indicaciones que yo en forma particular les indico, y le doy una copia al paciente, una copia conmigo, le hago que firme y tengo un archivo para preguntas. Ese es mi correo electrónico, lo que usamos, me voy olvidado, ponemos el correo electrónico de la institución o por el mismo chat interno. Entonces, yo creo que pasaríamos directamente a dejar de compartir que la pantalla para poder eh, eh, hacer que las preguntas que vengan al caso, ¿no? Entonces, vamos a repetir acá el índice de radio. Esto es una paralela, una perpendicular de esto. Voy a poner mi lápiz, que no tengo lápiz ya. Una perpendicular se pone acá, se pone un punto, se coloca un punto a este nivel y el otro punto sería a este nivel de acá. Y esto de acá sería pues, y esto de acá sería pues, sería, esto sería el índice, que es 22 grados,
nosotros le ponemos 20 grados. La altura de rayos es una cosa semejante, si no medimos la perpendicular del hueso. Esta perpendicular, oh no, hoy estoy mal, contorno de línea. Entonces, hago una línea acá. Bueno, y la próxima línea se hace a este nivel de acá. Y gracias no lo puedo hacer. Entonces, ese sería el cuanto al índice, al índice que tengo que hacer. Uno es acá y el otro acá, en forma recta, mediré esto acá y el otro mide acá. Eso sería importante que ustedes lo consigan medir. En el perfil, igual, una paralela al eje de radio sería acá, el punto más dorsal, el punto más anterior volar, y esto mide hacia acá. Esos son los puntos que ustedes tienen que conocer. Esos son los puntos que ustedes tienen que conocer. Entonces, yo creo que ahí pasaríamos a la parte de las preguntas. Veo si hay preguntas, voy a buscar en el chat si hay algo. Me parece que no hay nada más en el chat, me quedan unos minutos para las preguntas. ¿Sí? ¿Hay alguien que se anime? ¿Sí? O yo, si gusta, si no se anime, yo podía preguntar. A ver, Sandra Roncal, ¿qué signos tiene una fractura de radio distal? ¿Está Sandra por ahí? Sandra, ¿estás por ahí? Parece que está sin audio. Doctor, Sí, sí, a ver, no estamos calificando en forma rápida. ¿Qué signo tiene? Una fractura de radio distal. ¿Qué cosa piensas? El signo del tenedor, doctor. Claro, el signo de tenedor. El signo principal de una fractura es el dolor, te digo. Entonces, ¿qué cosa hace el traumatólogo? Como un traumatólogo son grandotes y fuertes, lo primero que hace es buscar el dolor. Y uno va a agarrar donde está su mano y dice, ¿te duele, duele? Ah, duele. Tanto que dice que se llama un dolor exquisito, porque duele como los diablos, ¿no? Ese es uno de los signos. ¿Qué otro síntoma? ¿Qué hablamos de síntomas? ¿Qué otro síntoma podría tener el paciente? José Sánchez está por ahí. ¿Sí? No es examen, no es nada, eso es, vamos a puntualizar algunas cosas. Si no, pasamos para otro. O alguien que quiera saber. ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Alguien tenía alguna fractura? En el grupo de los 76 personas, ¿alguien ha tenido alguna fractura? ¿Nadie le gusta jugar fútbol? ¿Sí? Renzo, ¿te gusta jugar fútbol? ¿Has tenido alguna lesión ósea? ¿Una caída? ¿Nadie? Doc, en el chat le están hablando. A ver, pero no pueden conversar, sería. A ver, ese es 15. ¿A quién tiene de húmero? Nicole. ¿A qué cosa? Nicole, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ay, Nicole, vamos, no estamos como si fuera juego, ¿no? Estamos complementando, nada de estrés, estamos muy estresados ya para estresarnos más. Ya. ¿Cómo fue que te caíste, Nicole? Tenía 12 años y estaba Sí, jugando a las chapadas con unos amigos del colegio. sí, Hacia la salida del colegio me tropecé y me caí en la esquina de la vereda. ya. Y me apoyé Golpeaste. sobre mi brazo y ahí se partió en dos. En la A diáfisis. ver, entonces, ¿qué tramo ha sido? ¿De alta energía o de baja energía? De arranque. De alta O energía. pregunto, de baja energía, ¿no es cierto? Ya.
Ahora sí, yo voy a ser bien malo. Ya. ¿Qué cosas sentiste? La verdad es que no fue demasiado dolor, sino es que fue Sí, más el choque, ¿no? De en sí mismo del cuerpo. ya, De ahí me ya. senté y vi mi brazo en forma de C. ¿Ves? Que está una deformidad Enfermedad, franca. sí. Puede tener movilidad normal, deformidad, pero Ujú. generalmente duele. Tú eres sumamente fuerte, porque duele, duele. Qué más tuviste de eso? De ahí, como estaba así, más asustada que otra cosa, me agarré el brazo nada más y me ayudaron a levantarme y ya de ahí me llevaron al hospital. Ya. Alguien, creo que tú, desgraciadamente, tú eres la única que has tenido fractura. Te voy a agarrar de bullying, pues, Nico. ¿Qué te hicieron en el hospital? Llegué, me tomaron radiografías, Sí, de ahí lo intentaron reducir ahí mismo manualmente, sí. pero yo sentía que el hueso seguía moviéndose, entonces les Se movía de comenté lado a eso, lado. Suena feo, ¿no? sí, Crepita, crack, crack. Una yo sensación sentía que el hueso seguía desagradable. moviéndose, pero ya me lo habían enyesado. Ah, te pusieron Entonces, yeso. Sí, sí. tuve que ir al día siguiente y no recuerdo bien cuál era la máquina con la que lo hicieron, pero ahí se podía ver cómo iban moviendo mi hueso Ya, y con sí, sí. eso lo acomodaron mejor. Sí. Ujú. Y De ahí me sanó enyesaron, bien. pero el Sí, yeso fue no. creo que toracobraquial, porque era, Que decir el hombro. Probablemente has sido muy cerca en el hombro. ¿Te pusieron el brazo de arriba? ¿Sí? sí, ¿Fue ¿Tipo Belpó o te pusieron el brazo no, hacia en alto? pegado, pegado. Pegado, sí, sí. Es tipo Belpó. Es un tratamiento usual. Sí. Sí. ¿Te puso que morado, morado? ¿O no? No, ¿Sabes? ¿No te acuerdas? no recuerdo bien. Claro. Eso es importante, pero los niños, casi todos los niños, los huesos tienen potencialidad de consolidación sumamente más rápido que los adultos y la remodelación es mucho más, mucho mejor. Entonces, un hueso puede quedar un poco desplazado y después de unos años le tomas una placa radiográfica tanto del lado derecho e izquierdo y queda exactamente igual. Entonces yo creo, muchas gracias, disculpa por haberte, un punto más, Nicole. Yo creo que podemos dar acabado. Yo me comprometo a darles mis indicaciones que yo le doy en los pacientes, les pongo un yeso. Voy a ver un consentimiento informado de fracturas del radio distal y de repente tengo una guía de tratamiento de radio distal. No es para que se los aprenda, no es para que ustedes la lean, tengan una visión de lo que estamos haciendo, que probablemente si hubiéramos hecho prácticas presenciales, yo le digo, oye, toma, agarra, lee, ¿no? Entonces estamos así. Entonces mañana a la misma hora hacemos fracturas de mano, que es un tema interesante que también, si pueden leer algo, sería bueno para conversar. Y todas las dudas que ustedes tienen, me las están dejando, podemos comenzar a las 12 en punto, para que a las 12:04 comenzamos las clases en sí, para discutir unas cosas que no quedaron claros, o socializar, o ver qué podemos ayudarnos. ¿Ya? Entonces yo quiero despedirme de ustedes, quiero ayudarles en la formación y que tengan muy buenas tardes. Y estudien, no se olviden estudiar. Chao chicos, nos estamos viendo. Cuídense, Gracias, doctor. Hasta luego. Yo voy Gracias, doctor. saliendo. Chao, chao. Bueno, Gracias, doctor, Sí, muchas doctor. doctor, gracias. hasta luego. Chao.